A ver, Colombia es un país que hace 40 años por lo menos fue llevado por el camino del neoliberalismo, que implicó abandonar un incipiente proceso de industrialización que habíamos iniciado a mediados del siglo pasado, y obviamente eso trae como consecuencia que la informalidad sea hoy en día la opción que le queda a la inmensa mayoría de los colombianos, con unas consecuencias gravísimas desde el punto de vista económico y social para el país, porque esa informalidad lleva a la gente a no solamente a no tener los ingresos suficientes, sino a no tener garantías que generaría, digamos, un país que hubiese logrado industrializarse. Entonces es consecuencia del modelo económico que tenemos en Colombia, desafortunadamente. Gracias por su respuesta, senador. Mire que aquí también hemos hablado con el doctor Alejandro Ramelli de la JEP, y el tema es que los tiempos se están acabando, y se están acabando como fue constituida la JEP y para lo que fue hecha la JEP. Se puede decir entonces que si no alcanza el tiempo, entonces vuelven a la justicia ordinaria. ¿Ustedes qué piensan de eso? No, yo creo que eso fue una muy desafortunada declaración del magistrado Ramelli. Yo creo que él no, pues uno no puede decir que no conozca el acuerdo, porque seguramente lo ha leído, pero hizo una apreciación muy ligera. Eso sería violatorio totalmente del acuerdo. Esto pondría a Colombia en una situación internacional muy precaria, muy difícil, porque sería decirle al mundo que Colombia no honra sus compromisos, y nos llevaría por el camino, digamos, casi que de una nación paria cuyo palabra, firma del jefe del Estado no vale nada. De manera que nosotros no creemos que eso sea un camino viable. Yo pienso que el magistrado Ramelli no midió las consecuencias políticas y jurídicas a nivel nacional e internacional de esa aceleración, tal vez angustiado por tratar de alargar los plazos, pero nosotros lo que venimos diciendo es que la JEP, antes que alargarle los plazos, lo que tiene es que acelerar su trabajo. Esa es en esencia la discusión que tenemos hoy en día con el presidente de la JEP y con la jurisdicción en general. Senador, a manera de recapitular, quiero preguntarle, ¿qué fue lo que se les prometió? Y seguidamente, como decimos aquí con plastilina, ¿qué fue lo que se les prometió y qué es lo que no le está cumpliendo la JEP? A ver, más que una promesa, fue un acuerdo. Nosotros firmamos un acuerdo de paz, un acuerdo político entre una insurgencia que se alzó en armas desde el año 64, el siglo pasado, y el Estado colombiano. En materia de víctimas, el acuerdo creó un sistema. Este concepto de sistema es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, porque la JEP no es algo suelto, hace parte de un sistema integral de verdad que le correspondía establecerla a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, por eso su nombre, justicia, que es el componente, digamos, de la Jurisdicción Especial para la Paz, el concepto de reparación también, y no repetición. Entonces ese sistema tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Las tres conforman ese sistema. Específicamente a la JEP, que es lo que les corresponde hacer, sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves que se cometieron en el conflicto, es decir, crímenes que no son amnistiables, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esa es su tarea, no es otra. Por eso nosotros no nos explicamos que después de 8 años y más de 2 billones de 1 billón de pesos, los resultados sean nulos. ¿Por qué decimos nulos? ¿Por qué se llegó? A ver un poco para que se vea. ¿Por qué llegamos a crear esa jurisdicción? Porque resulta que en la discusión en La Habana, en la construcción del acuerdo, es evidente que el Estado también había participado en el conflicto. No solamente a través de las Fuerzas Armadas, sino que los presidentes, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los congresistas, pero también los empresarios
participaron en decisiones del conflicto. Eso está hoy documentado. Está el caso no solamente de los falsos positivos, sino también de la cantidad de colombianos y colombianas desaparecidos. Está el caso de las empresas que se ha probado que pagaron para asesinar sindicalistas. Está la reciente declaración de un suboficial de inteligencia, que cuenta cómo en la retoma del Palacio de Justicia lo que hubo realmente fue un plan predeterminado por un sector de las Fuerzas Armadas para golpear a la Corte Suprema de Justicia y sacar de por medio de una vez una serie de personas que ellos tenían ubicadas como simpatizantes de la izquierda. Es decir, fue un conflicto, fue una guerra. Entonces, si el Estado hizo parte de la guerra, pues no puede ser juez y parte. Entonces, por eso nosotros dijimos, no nos sometemos a la justicia ordinaria, creemos un tribunal especial que nos juzgue a todos los que cometimos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Eso fue lo que acordamos. ¿Cuándo el Estado comenzó a incumplir? Primero, cuando después del plebiscito se excluyó a los terceros, denominados terceros, y a los altos funcionarios del Estado de su obligación de ir a la JEP. Ellos se sustrajeron. Ya hay un incumplimiento, porque es decir, ellos no van a responderle ante la Jurisdicción Especial de la Paz, ni a la sociedad colombiana, ni al mundo por los crímenes que cometieron. Igualmente hicieron los altos mandos militares cuando, el día antes de la firma del acuerdo en el Teatro Colón, le impusieron al presidente Santos, mediante presiones, modificar el acuerdo de manera unilateral. Y después de eso, la Corte Constitucional también excluyó a los terceros de la obligación, los dejó de manera voluntaria. Entonces, de una jurisdicción que acordamos que cobijaba a todos los que tomamos decisiones en el marco y en el desarrollo del conflicto, decisiones que llevaron de una u otra manera a cometer esos crímenes, no quedó una jurisdicción sino únicamente para la insurgencia y para algunos militares que ya tenían procesos en la justicia ordinaria. Primera gran violación del acuerdo. Y la segunda, si la jurisdicción especial, como no puede, materialmente es imposible poder juzgar y condenar, investigar, documentar todos los delitos que se cometieron durante 53 años del conflicto, entonces el acuerdo lo que dice es que la JEP se concentre en los casos más relevantes, por decir algo, secuestro. Perfecto, listo. Hubo secuestros. El caso de los falsos positivos, o las masacres, o el reclutamiento de menores, bueno, 4, 5, 6, no sé, actualmente hay 11 macrocasos. Digamos, coger esos macrocasos, los máximos responsables y sancionarlos. El resto, estoy hablando ya de los integrantes de la guerrilla, y el resto que fueron los medios y guerrilleras de base, pues ellos no van a tener que responder porque ellos están cumpliendo órdenes. Entonces, denles la amnistía, cese la persecución penal, resuélvale la situación jurídica. Eso se puede hacer en meses, eso se puede hacer en meses. Llevamos 8 años y todas las amnistías que han solicitado las han negado. Apenas de 3.000 y algo de amnistías que se han solicitado, solamente la jurisdicción ha otorgado 70, 80 amnistías. No ha cesado sino una sola persecución penal contra un soldado del ejército colombiano. Entonces, esa es la preocupación. En el caso nuestro, que somos, digamos, el último secretariado, nosotros venimos insistiendo, si hemos reconocido ya nuestra responsabilidad por ser el último secretariado, ¿por qué no dictan las sanciones? Dicten las sanciones, que es lo que acordamos, lo que estamos paradójicamente, lo que nosotros estamos viendo es sanciónenos. Cumplamos el acuerdo, nosotros vamos a pagar las sanciones, no queremos que quede eso ahí en el limbo, en la impunidad, por honrar a las víctimas, impongan las sanciones. En el caso de Argentina, decía recientemente el fiscal, un ex fiscal de la Corte Penal Internacional argentino, el doctor Moreno Campo, que fue quien juzgó los militares que participaron en la violación de derechos humanos en ese país cuando las dictaduras militares, ellos se gastaron 3 meses para documentar esas violaciones y condenaron a los responsables. 3 meses, aquí llevamos 8 años y nos están diciendo que hay que alargar el tiempo, nos están diciendo que no necesitan más recursos, nos están diciendo que no va a haber una sola resolución de conclusiones, una sola decisión judicial, sino que por cada macrocaso van a dictar una.
y son 11. Entonces, para concluir esta parte, ¿qué es lo que va a suceder? Los últimos integrantes del secretariado, que éramos 9, perdóname que hable en primera persona, yo soy el más joven, estoy próximo a cumplir 64 años. 64 años, el resto de compañeros están de ahí para arriba. Cuando lleguen las sanciones, nosotros lo que estamos diciendo es la imagen que le va a quedar a Colombia es que estos señores firmaron el acuerdo, se murieron y no pagaron las sanciones. Y eso políticamente es muy mal mensaje para la sociedad colombiana. Nosotros queremos cumplir con las sanciones porque fue lo que acordamos, pero es también un compromiso ético, político, moral, para con las víctimas, para con el país. Nosotros, ese acuerdo que en esencia es político, lo que busca es que nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestra propuesta de país pueda tener una continuidad hacia adelante. Y eso tiene como prerequisito que quede en la sociedad colombiana y en la historia que nosotros honramos nuestra palabra, que cumplimos el acuerdo, que le cumplimos a las víctimas. Senador, usted menciona a terceros y altos funcionarios que finalmente no comparecieron, sin nombres, porque no es hacer señalamientos directos o tan directos. ¿Quiénes son esos terceros y esos altos funcionarios? Cargos, no nombres. Sí, mire, cuando nosotros decimos los terceros, estamos hablando en general de los empresarios, no todos, por supuesto, no todos, nosotros no podemos decir, soy irresponsable de decir que todos los empresarios colombianos cometieron delitos y crímenes de guerra, pero es evidente que hubo empresas y que hubo empresarios y sectores económicos de este país que pagaron a los paramilitares, que los financiaron, que los crearon. Eso hay que documentarlo y eso hay que llamar a responder a quienes hicieron eso. Igualmente, en el Congreso de la República se tomaron decisiones. Aquí hay más de 90 congresistas que fueron condenados por parapolítica. Eso es inocultable. Entonces es evidente que sectores de la clase política se comprometieron con decisiones en la guerra y tomaron decisiones que son delitos graves de guerra y de lesa humanidad. Hubo gobernadores, presidentes que tomaron decisiones como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que tienen que ver con el conflicto. Entonces nosotros decimos, a esta gente hay que llamarla. Nosotros no estamos pidiendo venganza, no, lo contrario, lo que estamos diciendo es cerremos este conflicto por la vía que todos quienes tomamos decisiones en el marco del conflicto le demos la cara al país, demos verdad, asumamos nuestras responsabilidades y honremos hacia las víctimas, y con esto logremos finalmente cerrar esa profunda herida que tiene la sociedad colombiana por ese largo conflicto. Andrés Muñoz en Cali. Senador, en ese orden de ideas, ustedes como actuantes de este conflicto, que pues está en este proceso de terminar, ¿recomendarían en un momento dado, ante otro acuerdo de paz frente a otro grupo subversivo, a la JEP? Nosotros creemos que si uno pregunta, indaga, observa a nivel internacional, lo más valorado del acuerdo, digamos, lo novedoso, lo que la gente, incluida en las Naciones Unidas, dice, esto es el caso único en el mundo, es el único caso en el mundo en que quienes cometieron crímenes de guerra. Se nos cayó la llamada, no se nos ha inventado la línea telefónica hoy. Intentemos volver a condicionar al senador Julián Gallo. Ese es el tema, ¿no? G para rato no hay. Fue un acuerdo en Cuba de quién debería ser. Y la G era por un momento, no era por siempre. Estamos en ASB Noticias. Esperemos a ver si volvemos a retomar la comunicación con el senador Julián Gallo. Pero ¿por qué, senador, se nos cayó? Estaba dando usted la respuesta a nuestro periodista en Cali. Correcto. Sí, entonces decía, mire, esa jurisdicción fue el aporte más importante que pudo haber hecho la sociedad colombiana, que ha sido golpeada por el conflicto, a la humanidad en materia de solución de conflictos. No hay antecedente en que las partes voluntariamente creen un tribunal y se sometan a él. Por eso nosotros decimos que hay que salvarla, que hay que sentarse con ellos, explicarles y hacerles entender que la tarea de ellos
no es, ellos dicen es que tenemos que cumplirle a las víctimas, pero es que ellos son parte de un sistema. Ya la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad puso en su informe las responsabilidades políticas. Ya la unidad de búsqueda de personas desaparecidas viene trabajando en encontrar y darle una respuesta a las víctimas. La tarea de la JEP es esencialmente sancionar a los responsables. Por eso nosotros creemos que hay que hacer el máximo esfuerzo porque ese aporte no se frustre, porque ese aporte que hizo el acuerdo de paz a la humanidad siga siendo un referente. Y esa es parte de la discusión que tenemos nosotros con los magistrados de esta jurisdicción. Alejandro Cortés. Senador, me preocupa bastante lo que es el tema o el punto de la reparación y no repetición, porque bueno, es algo a lo que se comprometieron directamente en las mesas de diálogos, pero en lo que hemos visto después de la firma de ese acuerdo, en sí no se ha cumplido al pie de la letra. ¿Cómo estamos en ese tema de estadísticas de la reparación y no repetición? Bueno, cuando se habla de la reparación, la jurisdicción especial tiene dentro de sus atribuciones imponer sanciones restaurativas. Es decir, no son penas de cárcel, sino son trabajos, obras y acciones reparadoras que venimos desarrollando nosotros, los comparecientes de la FARC, antes de que se nos sancione. Me refiero a trabajos, obras y acciones de orden, por ejemplo, de restauración ecológico, actos de perdón, actos de reconciliación, ayudar a recomponer el tejido social. Ese es el trabajo, digamos, reparador. No, la reparación no hace referencia específica a un tema económico, que es un poco un debate que hay en este momento. Lo acabamos de ver la semana pasada en el Congreso cuando discutíamos la reforma a la justicia que fue aprobada en el segundo debate. Una cosa es la indemnización económica y otra cosa es la reparación en la justicia restaurativa, que ante la imposibilidad de indemnizar económicamente a millones y millones de personas, es el camino para, entre otras cosas, ayudar a recomponer el tejido social. Entonces, en esto digamos que se ha avanzado, que hay evidentemente acciones reparadoras que se vienen haciendo, pero la mejor obra reparadora que nosotros consideramos que aportamos fue precisamente haber parado la guerra y haber firmado ese acuerdo de paz. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que los firmantes del acuerdo venimos haciendo, pero también le corresponde reparar al Estado. Y no me refiero solamente, repito, al tema económico, sino también que el Estado se disponga a pedir perdón, se disponga a adelantar, digamos, una serie de trabajos y de obras reparadoras. Y las obras que se están haciendo en los territorios PD quedaron contempladas, están como una forma de reparación. Un Estado que abandonó el territorio durante toda el pueblo, pues debe ir a esos territorios y llegar allá no solamente con fuerza pública, sino con obras, con puentes, con escuelas, con vías. De eso se trata la reparación también. Y la no repetición, pues obviamente es mantenernos todos en lo que firmamos. Por eso incumplir el acuerdo es fallar a esa no repetición. A nosotros se nos han asesinado 440 compañeros luego de la firma del acuerdo. Ahí hay una repetición, nos están repitiendo lo que sucedió en la década de los 80 cuando firmamos ese acuerdo de paz en la Uribe, que se lanzó el proyecto de la Unión Patriótica y fue exterminado ese movimiento político. Yo no quiero decir con esto que hoy en día hayan sectores del Estado de manera sistemática asesinando los firmantes de paz, pero hay una repetición en términos de que un proyecto político, una gente que dejó las armas y firmó la paz está siendo asesinada. El Estado está obligado a garantizarnos la vida y la seguridad también a los firmantes de paz. Entonces, de eso se trata la no repetición. La no repetición es mantenernos nosotros consecuentes como lo hemos hecho, sin retornar a las armas, cosa que hicieron algunos compañeros que se fueron, pero que claramente nosotros como partido político señalamos de un error y nos distanciamos de esa decisión equivocada que tomaron los que decidieron regresar a las armas. Senador, ya escuchando su respuesta, ¿por qué le cuesta tanto al Estado entonces reconocer y pedir perdón?
por el tema de reputación, por el ego. En su concepto, ¿por qué le cuesta tanto al Estado pedir perdón entonces? Porque ellos digamos que el Estado como ente, tal vez considera que pierde credibilidad, que pierde legitimidad, cosa que es equivocada. Si algo le daría legitimidad al Estado colombiano es reconocer sus culpas, reconocer sus equivocaciones. Creo que estamos en mora, digamos, de que se hagan una serie de actos en los que el jefe del Estado, los funcionarios del Estado, en este momento puedan avanzar en ese camino y pedir perdón, como en ocasiones se ha hecho. Por ejemplo, recuerdo que por las víctimas de la masacre de Trujillo, un gobierno anterior pidió perdón, lo ha hecho también el Estado colombiano en el caso de las víctimas del Palacio de Justicia. Es decir, hay que avanzar. El Estado debe entender que eso no le quita autoridad ni legitimidad, sino que al contrario, le otorga, digamos, autoridad moral para hacia el futuro exigir que no haya repetición por parte de otros actores armados. Señor senador Julián Gallo, gracias por estar con nosotros en ASB Noticias 6 AM. Y una muy rápida, ¿debe ir el presidente Petro a la posesión de Maduro? Yo creo que nosotros tenemos que mantener una posición de respeto por las decisiones de los países y los pueblos hermanos. Nosotros vamos a ser vecinos y hermanos de los venezolanos por siempre. No podemos desconocer esas realidades geográficas, históricas, políticas, y creo que lo mejor es de alguna manera buscar esas relaciones políticas y diplomáticas que son tan necesarias. Yo sí considero que no nos corresponde a los colombianos decidir la legitimidad una vez, como no nos gustaría que les voy a poner este ejemplo. El día de mañana, en año y medio, vamos a tener elecciones aquí en Colombia. No sabemos cuál va a ser el resultado. Independientemente del resultado que sea, estoy seguro que a ningún colombiano y a este gobierno tal le gustaría que dijeran, muestren las actas para ver si es real o no el resultado, entre otras cosas porque en Colombia, al igual que en Venezuela, no está permitido por ley mostrar las actas, sino el acta que sea impugnada directamente por los partidos en el conteo de los votos, de manera que yo sí creo que debería asistir el presidente Gustavo Petro a la posesión del presidente Maduro. Es lo que más nos conviene para las relaciones bilaterales. De nuevo, senador Julián Gallo, gracias del Partido Comunes, gracias por estar en ASB Noticias 6 AM aquí en Colmundo Radio. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por este espacio.